Hola y un saludo a todos los estudiantes que están tomando el curso de Español 491, la clase del panorama del cine español que estoy enseñando en la universidad en este semestre de otoño del año 2019. En este vídeo vamos a hablar brevemente acerca de una película que vimos ya hace unas cuantas clases que se titula Un perro andaluz, en el original en francés Un chien andalou. Es una película del año 1929 del director español Luis Buñuel. Es un cortometraje que Luis Buñuel coescribió, co-wrote, con su amigo, el famoso pintor Salvador Dalí. Es una película muy breve, muda, it's a silent movie, dura más o menos unos 16 o 17 minutos y en estos momentos es posible encontrarla con facilidad en YouTube. Es una película que se inscribe dentro del surrealismo, es decir, este movimiento artístico que da mucha importancia a la psicología, que da mucha importancia a la mente, también a lo onírico, es decir, a los sueños, y que a través de los sueños, a través de la psicología, trata de ir más allá de la realidad. Es muy importante, por supuesto, dentro del surrealismo, las teorías del psicoanálisis de Freud o de Jung, y podemos ver ejemplos del surrealismo dentro de esta película de Luis Buñuel, que es la primera que dirigió, y vamos a hablar de algunos de estos ejemplos en este vídeo. La película Un perro andaluz, Buñuel la dirigió en París. Es por eso que el título original está en francés y también los intertítulos de la película están también en lengua francesa. Como recordarán por la clase, si hablamos de la trama, hay que decir que esta es una película que no tiene una trama definida como tal. Lo importante para Buñuel no es la trama. The important thing is not the plot. Lo importante es crear imágenes sorprendentes e impactantes, imágenes que causen una fuerte impresión en el espectador. Para esto no tenemos más que ver el principio de la película, esa primera escena muy famosa dentro de la historia del cine, en la que vemos unas nubes que pasan delante de la luna en el cielo, y acto seguido vemos al propio Buñuel, esta persona que aparece, este personaje, es el propio Buñuel, el director de la película, que aparece aquí como actor, y justamente después de que esas nubes pasen delante de la luna en el cielo, Buñuel corta con una navaja de afeitar, with a razor, corta el ojo de una mujer que está sentada delante de él. Entonces ya desde el principio vemos que en la película nos vamos a encontrar con imágenes sorprendentes e impactantes como esta. De hecho, cuando hablamos de la trama, tenemos que pensar en que el modo narrativo de esta película tiene mucho que ver con lo que se llama la corriente de conciencia, o en inglés stream of consciousness, porque va pasando de una cosa a otra con unos puntos intermedios que de alguna manera relacionan una cosa que se está contando con otra que se está contando, pero muchas veces no es fácil comprender las relaciones entre la primera cosa y la segunda. Lo que tenemos son asociaciones de imágenes parecidas a las que tienen lugar en los sueños, y aquí entra el surrealismo. Aquí entra este elemento onírico, este elemento de los sueños. De hecho, la película tiene su génesis, la idea que tuvo Buñuel para esta película tiene que ver con algunos sueños que tuvo Buñuel, entre ellos uno que después aparece en la propia película, que es ese momento en el que unas hormigas, unos insectos, salen de una mano. El propósito de Buñuel no es realmente contar una historia lineal. Su propósito es más bien subvertir
destrozar, shatter, las convenciones del lenguaje cinematográfico. Cuando nosotros vemos una película, tenemos en nuestra mente unas convenciones, unas expectativas cuando vemos la película. Cualquier película de la que estemos hablando, nosotros tenemos unas expectativas, unos preconceptos acerca de esta película. Pues lo que hace Buñuel en este perro andaluz es subvertir todas esas convenciones del lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, la convención de espacio. Hay un momento en la película, por ejemplo, hay varios, pero uno de ellos es cuando un personaje, el personaje de la mujer que aparece como protagonista en esta película, pues esta mujer abre la puerta de una habitación y en lugar de estar en otra habitación o en lugar de estar en un pasillo, se encuentra en un lugar totalmente diferente, en este caso en una playa. Entonces, la convención de espacio aparece totalmente subvertida en esta película. También la concepción o la concepción del tiempo es muy diferente. Subvierte Buñuel la convención temporal. Por ejemplo, tenemos un intertítulo que interrumpe una escena diciendo 16 años antes y después volvemos inmediatamente a la misma escena. Si son 16 años antes, tendríamos que ir a una escena diferente justamente después de ese intertítulo. Pero no, dice 16 años antes el intertítulo y después seguimos en la misma escena anterior. También la convención de la unidad de personajes. Las relaciones entre los personajes de esta película son realmente muy, muy confusas. A veces es difícil saber incluso si un personaje es el mismo que ya había aparecido antes. No es fácil tampoco saber cuáles son las relaciones que se establecen entre los personajes que aparecen en esta película. Ya hemos dicho algo acerca de esto, pero además no hay una estructura lineal en esta película. No se cuenta una historia de una manera ordenada, organizada, linealmente. No hay una relación causa-efecto, es decir, no ocurre algo y después ese algo causa un efecto posteriormente en la película. No existe esa relación causa-efecto que en la mayor parte de las películas convencionales pues es necesario que exista. Si hablamos del final de la película, recuerden que tenemos en el final de la película a la mujer que pasea con alguien que quizás sea su novio o su esposo, no está claro, por una playa, caminan ambos a la orilla del mar y después aparece un intertítulo que dice en la primavera y después vemos a esos dos mismos personajes muertos y enterrados hasta la cintura en la arena. Ya digo, no hay una relación causa-efecto. Primero están caminando por la arena de la playa, después nos encontramos con un intertítulo que dice en francés au printemps, es decir, en la primavera, y sin ningún tipo de relación causa-efecto están los dos personajes muertos y enterrados, buried up to the waist, en la arena de la playa. Es además un final muy abrupto, un final que sorprende porque es un final inesperado. El espectador no piensa que de repente va a tener ese final, pero ese es el final abrupto de la película, también tratando de subvertir una vez más las convenciones del lenguaje cinematográfico. Estas convenciones se subvierten incluso en el título de la película. Muchos de ustedes han preguntado ¿por qué esta película se titula Un perro andaluz? No hay una relación entre el título de la película y la historia que se cuenta en la película o el contenido de la película. Y esto es cierto. Es decir, algunos de ustedes han preguntado en la clase, no hemos visto ningún perro en la película. De hecho, hay un par de burros, donkeys, ¿no? en la película que están
colocados muertos encima de unos pianos, pero no hay ningún perro en esta película. Pues la película se titula Un perro andaluz precisamente porque en esta película no hay ningún perro andaluz en la película. Entonces, si vemos una película que se titula Un perro andaluz, esperamos que quizá un perro vaya a tener protagonismo en la película, ya sea de una manera directa o indirecta, pero en esta película Buñuel simplemente decide llamarle a la película Un perro andaluz porque no tiene absolutamente ninguna relación con el contenido de la película. Es una película difícil, si ustedes no comprenden la película muy bien en la primera o la segunda vez que ustedes ven la película, no se preocupen, esa es la intención de Buñuel, no es una película para ser comprendida necesariamente, sino que es una película experimental, es una película surrealista que trata de causar impresiones fuertes en el espectador o en la espectadora a través de las imágenes. De hecho, algunos críticos han señalado que esta película, Un perro andaluz, de Luis Buñuel, del año 1929, es realmente un poema en imágenes, a poem in images, or an image poem, ¿no? Un poema expresado a través del cine, a través de las imágenes y al mismo tiempo subvirtiendo totalmente, de principio a fin, las convenciones del lenguaje cinematográfico ya a finales de los años 20. Espero que este vídeo les haya ayudado a comprender un poco mejor esta película, Un perro andaluz, de Luis Buñuel, con guión del propio Luis Buñuel, junto con su amigo el pintor Salvador Dalí. Muchas gracias por la atención, espero que este vídeo también les ayude a ir repasando para el examen que pronto tendremos en la clase y me despido ya. Soy el profesor Antón García Fernández.